quieres comenzar a hablar un idioma, pero no sabes si elegir Italki o Preply. En este vídeo te voy a mostrar por qué es tan importante esa base de la comunicación, porque las dos son plataformas para encontrar un profesor online. Y además, al final del vídeo te voy a decir mi secreto, mi método para practicar el oral con todos los idiomas. Que se da ahora tu primer paso para comenzar en este camino y suscríbete abajo, porque así recibirás comunicados, información sobre nuevos vídeos y estrategias de cómo aprender cualquier idioma. Muchas personas me preguntan, pero Marta, ¿cuándo empiezo a hablar? ¿Cuándo es el momento perfecto? Y yo siempre les digo, en el momento en el que no te sientas preparado, sino mucho antes, porque hablar es una parte del desarrollo del aprendizaje de cualquier idioma y no es el resultado de aprender gramática, vocabulario y después empiezas a hablar, sino ya desde el principio acostúmbrate a que es una parte del aprendizaje y aunque tu vocabulario y la gramática sean mínimas, eso poquito que sabes, utilizarlo ya. Y es ahí donde entran en juego estas dos plataformas, porque las dos tienes profesores online de diferente calibre, seguramente, con diferentes precios también, y tienes que elegir. Es una cuestión un poquito de suerte y un poquito también de estrategia. Abajo en la descripción te dejo los enlaces para conectarte y reservar clases con los dos programas. En un principio yo te recomendaría Preply. ¿Por qué? Porque si eres como yo, un poquito de estas personas que dicen, bueno, ahora no, ya lo haré mañana, con cosas que te resultan difíciles. Preply, la ventaja, en mi opinión, es que te obliga, y eso es muy importante, por lo menos a mí, me obliga a dar el primer paso de un paquete de horas, clases con un profesor, y es la primera forma de obligarte a actuar, y no solamente una vez, porque puede ser que de una vez no salgas contento y necesites 2, incluso 3 veces para acostumbrarte a esa tensión de querer hablar y quizás no poder hacerlo todo lo bien que quisieras. Por eso pienso, en un principio yo es lo que haría. Preply sería mi opción para obligarme, por lo menos, a reservar un paquete, hacerlo realmente dentro de un tiempo limitado. No puedes dejarlo durante meses, sino tienes que hacerlo de forma consecutiva y eso es lo mejor. Después, es una cuestión de encontrar la persona adecuada para ti, porque no todos los profesores, por muy buenos que sean, son los más adecuados. Es un poco la química, también la destreza de ese profesor que en un principio tú no sabes. Tú eliges diferentes niveles, con tutores más reconocidos, con más experiencia, con precios diferentes, pero es una cuestión de probar diferentes personas. Te recomiendo que pruebes Italki con un gran abanico de profesores que tienen con diferentes precios, claro, y pruebes un poquito a ver qué persona me va más. Es una cuestión de simpatía, de método, por supuesto, claro que sí. Pero esa sensación de tranquilidad, ¿quién te tranquiliza más para poder hablar? Porque es esencial a la hora de comunicar. Tiene que ser una persona que te inspire, motive, pero que también te aporte herramientas para que tú puedas ir haciendo pequeños experimentos, pruebas y te sientas bien con todo ello. Lo que también ambas plataformas ponen a tu disposición es esa flexibilidad, hacerlo desde casa, de forma sin complicaciones. Eso sí, tienes que tener mucha atención cuando reserves un paquete de horas, el hacerlo de forma puntual, porque también tiene fecha de caducidad.
En Italki la ventaja también que tiene es que puedes reservar horas individuales. Entonces siempre es más inmediato. Por otra parte, en mi opinión, Preply, al obligarte al aceptar esos paquetes, tienes que hacerlo. Y yo en mi caso siempre me tengo que obligar a hacer las cosas porque si no, lo dejo siempre para mañana, para el mes que viene. No, lo hacemos hoy. Y reservamos la primera clase, quizás ahora. ¿Por qué no? Abajo en las descripciones tienes los enlaces. Recuerda, aprender un idioma no es acumular gramática, vocabulario, sino es un juego de malabares donde tienes que alternar también ese ejercicio oral de implicar la comunicación en ese otro idioma, también con la pronunciación, pero en un principio lo más importante es acostumbrarte a querer comunicar de alguna forma. Empieza a aprender estrategias. Muchas veces los gestos son herramientas para comunicar. Una palabra en una frase puede darte la esencia de lo que quieres transmitir para que la otra persona lo entienda, reformule la frase correcta y tú la repitas. Mi consejo extra. Italki, Preply, fantásticos. Son como el trampolín con personas profesionales que te van a ayudar a desarrollar estrategias para comunicar. En el momento que ya hayas saltado y tengas una cierta seguridad, te propongo el utilizar tu lengua materna también como método de pago en otra plataforma en la que he hablado en repetidas ocasiones, que es Conversation Exchange, donde tú aportas tu riqueza de tu idioma a la otra persona, ayudándola a comunicar, y la otra persona te ayuda a ti con ese idioma que quieres aprender. En el próximo vídeo te voy a indicar los contenidos para preparar el encuentro que vas a tener con ese nativo que, por supuesto, al no ser profesor, no va a saber realmente cómo ayudarte. Tienes que ayudarte tú a ti mismo a preparar tu hora de lo que quieres practicar, cómo lo vas a practicar, porque a largo plazo es una posibilidad y es realmente lo que yo utilizo con todos mis idiomas para mantenerlos a un cierto nivel y no olvidar el vocabulario, gramática y todo lo que implica saber un idioma. Ambas plataformas, Italki y Preply, es un gran punto de partida para comenzar a comunicar con personas reales, en conversaciones reales. Lo más importante, utiliza estas plataformas como trampolín para acostumbrarte a mantener conversaciones y comenzar con un intercambio igualitario con alguien que quiera aprender tu idioma y tú el suyo. A largo plazo no va a ser costoso y eso también te beneficia porque a largo plazo es la forma de mantener tus conocimientos todas las semanas, esa autoimpuesta obligación de comunicar con alguien. Ahora, si te ha gustado este vídeo, suscríbete para recibir notificaciones cuando aparezca el próximo vídeo. Y ahora, si quieres, puedes seguir mirando cómo organizar esa hora que vas a compartir con otro hablante latino de una forma organizada. Te voy a dejar también una plantilla, pero para eso tienes que ir a este vídeo